Nacida en el seno de una familia acomodada, hija mayor del abogado y político radical Osvaldo Giriart y de Lucía Rodríguez Auda. Los Giriart pertenecían a la élite política de Chile. Cuando tenía 10 años, su familia se mudó a Santiago. Realizó sus estudios en el Liceo de San Bernardo. Luego cursó estudios relacionados con educación parvularia y administración de empresas. Giriart conoció en septiembre de 1941 al entonces subteniente Augusto Pinochet, con quien inició una relación. El 11 de abril de 1942, Pinochet pidió la mano de Giriart. El padre de Lucía no veía con buenos ojos esa unión producto de la carrera militar del novio, la cual poseía poca valoración social en aquella época y que porque entonces estaba alejada de los altos estratos sociales, y por el origen de la clase media de Pinochet. A pesar de ello, contrajeron matrimonio civil el 29 de enero de 1943 y religioso al día siguiente. El matrimonio tuvo 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres. Por un tiempo, la pareja vivió fuera de Chile, en Quito, donde Pinochet integró el equipo fundador de la Academia de Guerra de Ecuador, lo cual permitía que Lucía frecuentara los círculos diplomáticos y de la alta sociedad ecuatoriana. Bueno, nos encontramos aquí con Sarita. En esta hora le preguntaremos un par de preguntas. ¿Usted cuántos años tenía cuando ocurrió la dictadura militar? 13 años. 13 años. 13 años. ¿Fue muy fuerte esa edad? Obvio porque estábamos en pleno... Fue un día normal, fue un día que nadie se lo esperaba, fue un día de clase, fue algo que para nosotros, yo a esa edad no tenía previsto ver lo que significaba un golpe de Estado. Obviamente que viviendo el pre de antes, pues, la previa al golpe militar, la escasez, este otro, pero un golpe de Estado es heavy a esa edad, que uno no dimensiona. Y girando en torno al matrimonio de Pinochet con Lucía Giriart, ¿quién tenía el poder entre ellos dos? Doña Lucía. ¿Sí? Doña Lucía siempre tuvo el poder en el sentido que ella fue criada con un papá, entre comillas, como dictador, porque ella venía de una familia muy de clase alta. Y Pinochet era un simple uniformado nomás que llegó. Entonces ella se enamoró de ese uniformado, le permitieron pololear y todo, pero siempre bajo el ojo del papá de ella. Entonces ella siguió esa línea, de ser ella la que... Y se supo después en todo caso, porque ella tenía un carisma muy especial, que cualquiera pensaría que siendo señora de uniformado hubiese podido tener un bajo perfil, pero en el fondo era ella la que mandaba todo, o sea, ella se le interponía a alguien, todo era bajo lo que ella decía. Entonces, ¿se podría decir que Lucía solamente usó a Pinochet para ella controlar las cosas? No, yo pienso que Pinochet fue un cargo que se le dio como para ejecutar el golpe. Pero después de todo lo que pasó, ella obtuvo el hecho de ser la señora de un dictador, empezó a utilizar ese poder que tenía ella como persona, de haber sido la hija de un hombre muy estricto, muy de una doctrina militar, como se dice, y ella empezó a ejecutar porque ella fue muy engañada por su marido, fue muy engañada, entonces ella, cuando fue la señora de Pinochet, cuando ella se enteraba de que algún militar, algún subalterno engañaba a su mujer, ella chinaba los dedos y los sacaba de su puesto o les hacía la vida cuadrito. Y ahí se empezó a notar que ella era muy... Y todo lo que ella hacía, o sea, todo lo que Pinochet quería hacer, él le tomaba mucho el parecer a ella. Entonces, Pinochet consultaba si podía tomar ciertas decisiones. Eso, sí, fue muy manipulado por su señora. Y en el fondo era para no creerlo, porque ella misma, ahora si tú ves las noticias, ella se enriqueció con todo lo que ella obtuvo siendo ser la primera dama de Pinochet. Que en el fondo Pinochet, si tú le miras el lado humano, Pinochet fue un muñeco más de ella nomás. O sea, habría sido lindo haber tenido una mujer dictadora. Nosotros como mujeres habría sido para nosotros una buena plataforma a seguir. Pero ella era la que movía los cables. Entonces, si usted tuviera que elegir entre uno de esos dos personajes, ¿con cuál se quedaría?
Yo, Mm, con la Lucía. con Lucía. Con Lucía, no el hecho por todo lo que pasó después, ¿ah? Sí. Que eso es algo que nada que ver con lo que estamos conversando, pero el empoderamiento como mujer, el poder ser más fuerte que un hombre, siendo bueno, que entre comillas Pinochet era dictador, el hecho de ser el encargado de las Fuerzas Armadas del país, pues, ¿me entendí? Pero me quedo con ella por el empoderamiento femenino que en esos años no se veía a trasluz, ¿me entendí? Pero ahora con todo lo que ha pasado con los derechos de la mujer y todo, créeme que es un referente para nosotros las mujeres. ¿Y habían más rumores en ese matrimonio? ¿Algo más? No, el rumor que siempre se supo que, punto número uno, que Pinochet era muy inferior a ella, en clase social, en cuanto a educación, en cuanto a todo, en conocimiento. Y el papá, el suegro de Pinochet, siempre lo miró en menos. Entonces, la Lucía, para que Pinochet estuviera a la altura de su hija, su suegro lo mandó a estudiar. Lo hizo que se empezara a actualizar, ¿cómo se dice la palabra? A educarse más, a ser más de un nivel del estatus que estuviera apegadito con la Lucía. Yo creo que eso le jugó en contra a él de ser, en el fondo, una persona con muy bajo perfil educativo. ¿Me entendí? Entonces eso le ayudó a la Lucía a haber sido la... Era más manipulable. Claro, era más manipulable, sumiso. Mm. Porque fue sumiso ante su suegro, fue sumiso con su mujer porque él venía de un estrato social muy bajo, y no era un hombre muy educado, de un nivel social alto. Ahora, una pregunta más. ¿Cuál de los dos cree que aportó más para el país? A ver, en ese tiempo, bueno, Pinochet aportó en el sentido por ser un gobernante militar, en el sentido por la situación que nosotros estábamos pasando, o sea, la situación que estábamos en todo el país, que nosotros podíamos haber sido una Rusia o una Cuba segunda, ¿cachai? Entonces, él aportó en el sentido de darle tranquilidad al país, que se le fue de las manos por lo que pasó después, pero sí hubo un orden, sí, porque nosotros antes del golpe todo era restringido, no había para comer, pero sí había plata, pero no había dónde ir a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que él fue un aporte en la parte de tranquilidad al país. Después la Lucía hizo eso de abrir el SEMAS Chile, que le llamaban, que ella abrió todo eso, esas instituciones, había derechos con los niños, los jardines infantiles, toda esa cosa, fue como un aporte que ellos hicieron a través. Obviamente que eso para nosotros como país era bonito, po, que se abrieran esos campos, que después ya se apoderaron del poder y ya eso fue otra cosa, pero en el momento adecuado sí fue un gran beneficio para el país. ¿Usted cree que si Pinochet no se hubiese casado o conocido con Lucía, hubiese sido muy distinto el régimen militar? Tú hablando como él. Me refiero a que, por ejemplo, si Lucía no hubiese estado casado con Pinochet, ya no hubiese recibido tantas órdenes de parte de ella, porque hubiese estado solo quizás con quién. ¿Cree que hubiese sido distinto? Yo creo que sí. Yo creo que Pinochet era tan fácil de manipular por su señora que él hubiese estado en otra circunstancia con otra persona casada, créeme que no habría pasado lo que pasó. Porque ella, como te digo, ella a quien se le cruzaba por delante, y si se veía atacada, ella no esperaba la orden de su esposo, como es ser el presidente de Chile en ese tiempo. ¿Me entiendes tú? Sí. Pero era una persona, Pinochet no venía con esas garras de hacer lo que pasó. Él venía a cumplir nomás, como ser el general en las Fuerzas Armadas y todo, como lo puede hacer cualquier persona, ahora se hubiera un golpe militar. Pero yo creo que fue muy de bajo perfil el hombre en muchos sentidos. Obviamente como las ramas se dividían por 4, que era la carabinero, aviación y la marina, entonces ahí hubieron, ¿quién se aprovechó más de esta situación? Entonces la cara visible, ¿quién era? Pinochet. Y doña Lucía, que atrásito, sí, en el fondo yo creo que había sido ella muy buena dictadora, oye.
Y créeme que quizás qué habría pasado, ¿ah? Pero... ahí queda la duda, ¿qué hubiese pasado si Lucía hubiese sido ella la que de verdad... Así como lo hacen en Corea, que es la hermana en Corea del Norte, porque aquí hay la sucesora, es la hermana de Jin Fung-kwan, no sé cuánto. Kim Jong-un, sí. Esa. Entonces, quizá, pero ella tenía otra mentalidad. Es que lo que pasa es que la familia de ella son masones. Y los masones, tú sabes que son una secta. Sí. Entonces vienen con ese poderío de la parte de ser patriarcales, que se llama. Entonces ella era una matriarcal en todo sentido, porque a los hijos incluso igual también, hasta el último día de su vida, ella seguía moviendo los palillos. Vale, entonces Lucía ella era la gobernante. Claro, en definitiva, como se dice, ella es la que realmente gobernaba detrás de Pinochet, con la cara visible de su esposo, obviamente. Pero ella ejecutó varias cosas. O sea, yo creo que, pues lo digo yo, ella, en el fondo, su rabia, no sé, no tengo idea qué podría haber pasado. Ella era la doña... Quizás le satisfacía tener el poder. Yo creo que sí, porque hija de un militar. Entonces, si el papá fue capaz de estructurar a Pinochet a que estuviera a la altura de ellos, ¿qué más esperaba ella como hija? De hacer lo mismo además también. Lo mismo además. Vale, muchas gracias, señora Celia. Ay, te agradece, y eso era todo. Me iba a quedar gustando.